Hola, saludos amantes de la historia y bienvenidos a nuestro canal Historiando. Así que si eres un amante de la historia, un curioso empedernido o simplemente alguien que busca aprender algo nuevo, has llegado al lugar perfecto para ti. Como habrán visto en el título del video, en el día de hoy les hablaremos de María Estuardo o María de Escocia, la que ha sido considerada una figura histórica con un trágico destino, debido a una serie de eventos y circunstancias desafortunadas en su vida. María nació el 8 de diciembre de 1542 en el Palacio de Lindenwood en Escocia, hija del rey Jacobo V y de su segunda esposa francesa María de Guisa. Según una leyenda escocesa, Jacobo V se encontraba moribundo lejos del castillo donde nacería su hija, y al oír en su lecho de muerte que su esposa había dado a luz una hija hembra, exclamó con tristeza: «Vino de una muchacha y acabará en una muchacha», ya que la casa de los Estuardo había obtenido el trono escocés por el matrimonio de Marjorie Bruce, la hija de Roberto I de Escocia, con Walter Stuart VI, gran senescal de Escocia. Por ello Jacobo V se refería a que la corona había llegado a la familia a través de una mujer y que la perderían por una mujer. Esta declaración legendaria surgió en realidad mucho más tarde, y no por María, sino por una de sus descendientes, la reina Ana Estuardo. María no conocería a su padre. A poco de nacer, Jacobo V moriría, y por tanto María fue proclamada reina con 9 días de nacida y coronada a los 9 meses, el 9 de septiembre de 1543. Pero si rápida fue su coronación, más rápido aún fue su compromiso de matrimonio. Desde pocos meses de nacida había sido prometida en matrimonio a Eduardo, el hijo del rey Enrique VIII de Inglaterra. Con esto, este pretendía crear una alianza entre Escocia e Inglaterra, mediante el Tratado de Greenwich. Sin embargo, este sería anulado posteriormente por el Parlamento escocés. Tras anularse el Tratado de Greenwich, Enrique VIII trató por la fuerza de lograr dicha alianza, pero los escoceses solicitaron la ayuda de Francia, y el rey Enrique II de Francia, para no quedarse detrás, propuso la unión de María con su hijo Francisco. La madre de María pensó que era la única solución posible. El matrimonio quedaría plasmado en el Tratado de Harington. Se cerró entonces el matrimonio con el delfín de Francia, y allá fue enviada María con solo 6 años. Nunca más volvería a ver a su madre. Con 6 años viajaría a Francia y pasaría los siguientes 13 años de su vida en la corte de los Valois, que eran sus parientes por parte materna. Recordemos que su madre era francesa, de los Guisa, que controlarían la política francesa durante un tiempo. Recibió la mejor educación posible, aprendió a tocar el laúd y el virginal, se cultivó en prosa, en poesía, en equitación, en cetrería y costura, y aprendió francés, italiano, latín, español y griego, aparte de su natal escocés. Su futura cuñada, Isabel de Valois, sería su amiga íntima durante esta etapa, de la cual tendría recuerdos nostálgicos a través de su vida. En 1558, con tan solo 16 años, María firmó un acuerdo secreto en el que le legaba Escocia y su reclamación a la corona de Inglaterra a la corona francesa, si ella moría sin descendencia, y 20 días más tarde se casó en la Catedral de Notre Dame de París con el delfín de Francia, quien fue proclamado rey de Escocia. Ese mismo año, tras la muerte de la reina María I de Inglaterra, su media hermana Isabel I asciende al trono, pero esta era considerada ilegítima, incluso por su padre, ya que su madre, Ana Bolena, había sido ejecutada por orden de su padre 2 años después del nacimiento de Isabel, siendo anulado el matrimonio. Entonces el rey de Francia, Enrique II, declaró a su hijo y a su nuera María reyes de Inglaterra. Sin embargo, el rey Enrique VIII, antes de morir, había suprimido a los Estuardos de su línea de sucesión. La reclamación del trono inglés sería un permanente punto de fricción entre las reinas de Escocia e Inglaterra. En 1559 muere Enrique II,
de Francia, y María de 17 y Francisco, su esposo de 15, fueron nombrados reyes de Francia. Pero en 1560, a los 2 años de matrimonio, Francisco muere con tan solo 16 años de edad. María estaba desolada, pasó de vestir de blanco a vestir de luto y vivió en soledad su duelo de 40 días. Pasado algún tiempo, regresaría a Escocia. Y es a partir de entonces, tras su regreso a Escocia, que la vida de María tomaría un giro inesperado. Una vida en la que predominaría el conflicto, la intriga y la tragedia personal. Tras su regreso, enfrentaría una serie de problemas políticos y personales, existiendo una división interna en el país y también en su entorno, ya que su medio hermano, Jacobo Estuardo, conde de Moray, era de la religión protestante. En el Parlamento escocés y sin el consentimiento real se había ratificado la modificación de la religión estatal, que pasó de católica a protestante. La reina se negó a respaldar las leyes aprobadas por el Parlamento y la nueva iglesia existía en un estado de inseguridad jurídica. Recordemos que María había sido criada en la fe católica. También habría de enfrentarse con el reformador protestante John Knox, que predicaba duramente contra ella y la condenaba por ir a misa, por danzar y usar ropa muy elaborada, entre otros muchos pecados. Knox fue convocado por la reina para objetar contra sus maldiciones, pero este no se presentó. Más tarde ella lo acusaría de traición, aunque fue absuelto y puesto en libertad. Poseía un consejo privado de 16 hombres, de los cuales solo 4 eran católicos. Dominaban los protestantes y su medio hermano, el conde de Moray, dominaba el consejo. Algunos historiadores consideran que el fracaso de la reina de no poder nombrar un consejo real que simpatizara con los intereses católicos y los franceses indicaba que su objetivo primordial era ocupar el trono de Inglaterra en detrimento de los asuntos internos escoceses. Entonces María se dedicó a encontrar un nuevo esposo que fuera de la realeza de Europa para garantizar una alianza política útil. La reina Isabel trata de neutralizar a María y así frenar su interés en el trono inglés y propone su enlace matrimonial con el conde de Leicester, Robert Dudley. Pero esto no funcionó básicamente porque Dudley no estaba de acuerdo. Algunos historiadores consideran que Isabel era la amante de este noble. De esta forma, si se casaba con María, podría manipularlo y mantener el control sobre la reina. Sin embargo, en febrero de 1561, María había conocido brevemente a su primo hermano Enrique Estuardo, duque de Albany, nacido en Inglaterra, cuando estaba de luto por su esposo Francisco II. Los padres de Darnley, aristócratas escoceses y terratenientes ingleses, habían enviado a su hijo a Francia para expresar sus condolencias a la reina, a la espera de una posible unión entre ambos. Y Enrique y María volverían a encontrarse el 17 de febrero de 1565 en el castillo de Westminster, en Escocia. María se enamoró de Enrique. Se casarían en el palacio de Holyrood el 29 de julio de 1565. Pero, aunque ambos eran católicos, no se había obtenido una dispensa papal para el matrimonio, ya que ambos eran primos hermanos. La unión enfureció a la reina Isabel, quien consideraba que no debió haber tenido lugar sin su permiso, ya que Darnley era su primo y un súbdito inglés. En realidad, lo que sucedía era que Isabel se sentía amenazada por el matrimonio, ya que al ser descendientes de su tía, tanto María como Darnley reclamarían el trono inglés y sus hijos, si los hubiera, heredarían dicha pretensión. Pero la felicidad matrimonial duró poco. Enrique Estuardo empezó a mostrarse violento con María. Incluso llegó a propinarle una paliza durante su embarazo. Exigía lo que se denominaba corona matrimonial,
un título que lo haría el soberano de pleno derecho sobre el trono si sobrevivía a su esposa, y no regente. María rechazó su solicitud y su relación con él se tensaría. Enrique también estaba celoso de la amistad de María con su secretario privado, David Rizzio, de quien se rumoreaba que era el padre del niño. Rizzio, un astuto y ambicioso músico de origen italiano, se había vuelto el confidente más íntimo de la reina. Las relaciones entre ambos eran tan estrechas que se empezó a rumorear que eran amantes. El extraño vínculo también despertó la acalorada hostilidad de los nobles protestantes, y en marzo de 1566, el esposo de la reina, Enrique, participaría en una conspiración secreta con los nobles protestantes. El 9 de marzo, un grupo de confabuladores, acompañados por Darnley, asesinaron a Rizzio ante la embarazada María, en una cena en el palacio de Holyrood, y 2 días después, el desilusionado Darnley cambió de bando y volvería al bando de su esposa. Pero el asesinato de Rizzio condujo inevitablemente a la ruptura del matrimonio. Darnley era visto como un consorte y gobernante incapaz, hasta el punto de que su esposa lo privó gradualmente de toda responsabilidad real y conyugal. María, en el año 1566, viajaría al castillo de Edimburgo para tener a su hijo Jacobo, el cual nació el 19 de junio. Tiempo después se comienza a rumorear de una posible relación de María con Jacobo Hepburn, conde de Badwell. Este tomaría protagonismo en esta historia a partir de este momento. A finales del año 1556, María se reúne con varios nobles cercanos a ella para hablar del problema de su esposo, que cada vez exigía más poder y era más inestable y más violento. Se barajó el divorcio, pero al final la decisión que tomaron fue matarle. El rey, parece que enterado de los planes, huye hacia la casa de su padre en Glasgow, pero regresó en el año 1567 y moriría durante una explosión ocurrida en la vivienda que ocupaba en Edimburgo. Su fallecimiento, fuera accidental o no, deterioró gravemente la reputación de la reina. Su prima, Isabel I de Inglaterra, le escribiría una carta en la cual le menciona lo que pensaba la mayoría de la gente, que ella era la culpable y que no estaba haciendo nada para hallar al culpable de los hechos. Varios nobles escoceses fueron acusados de haber perpetrado el asesinato, entre ellos nuestro conde Badwell, pero fueron absueltos por falta de pruebas. Luego este conde, con el apoyo de un grupo de nobles escoceses, acordarían el casamiento de Badwell con la reina, a la cual habrían secuestrado y llevado al castillo de Dunbar. Según algunos historiadores, este plan no contaba con el beneplácito de la reina y se piensa que ésta fue violada por Badwell para obligarla a casarse con él. El 6 de mayo, María y Badwell regresaron a Edimburgo y el 15 de mayo en la abadía de Holyrood se casaron por los ritos protestantes. María pensó que el matrimonio tendría muchos simpatizantes, pero no fue así. Tanto los católicos como los protestantes la acusaban de haberse casado con el asesino de su marido, y los católicos consideraban ilícito el matrimonio, ya que Badwell se había divorciado unos días antes, separación considerada ilegal por los católicos, y no reconocían la validez de la ceremonia protestante mediante la cual se efectuó el matrimonio. Total, que se produjo una sublevación de pares escoceses para destronar a los reyes, que no llegó a mayores porque María accedió a entregarse a condición de que la restituyeran en el trono y dejaran ir a su marido. Este se marchó como exiliado a Dinamarca, donde moriría en el año 1578. Pero los nobles no cumplieron su promesa, y María fue encerrada en el castillo de Lochlin, en una isla del lago Living. El 24 de julio fue obligada a abdicar a favor de su hijo, de 1 año de edad, quien ascendió al trono con el nombre de Jacobo VI. El conde de Moray, su hermanastro, sería el regente.
En 1568, María logra escapar y reunir un ejército de 6.000 hombres y se lanzó al campo de batalla y montó al frente de sus soldados, instando-los a seguir su ejemplo, pero fue derrotada y tuvo que huir hacia Inglaterra, buscando refugio en ese país basándose en la promesa de Isabel I, su prima, que le había prometido ayuda. Pero su prima era cautelosa y ordenó una investigación sobre la conducta de los lores confederados y saber si ella era culpable del asesinato de Dudley. A mediados de julio de 1568, las autoridades inglesas trasladaron a María al castillo de Bolton, que estaba lejos de la frontera escocesa, pero no demasiado cerca de Londres. Una comisión de investigación o conferencia, como se le conocía, se estableció en York y luego en Westminster entre octubre de 1568 y enero de 1569. Mientras tanto, en Escocia, sus seguidores se enfrentaron en una guerra civil contra el regente Moray y sus sucesores. María se opuso a ser juzgada por cualquier tribunal, invocando su condición de reina consagrada piadosamente, y porque el encargado de presentar la acusación era su medio hermano, el conde de Moray, cuyo principal motivo era mantenerla fuera del país y a sus seguidores bajo control. María no podía reunirse con estos últimos ni hablar en su defensa ante el tribunal. Además, no quiso participar en la investigación en York. Como evidencia en contra de la reina, Moray presentó las denominadas cartas del cofre, cartas sin firma supuestamente de María, dirigidas a Bagwell. María negaría haber escrito las cartas. Sobre la veracidad de las mismas hay múltiples teorías, pero aún hoy no se ha llegado a un consenso. Estas cartas han sido fuente de controversia entre los historiadores, para quienes es imposible verificarlas, ya que las originales, escritas en francés, probablemente fueron destruidas en 1584 por Jacobo VI, mientras que las copias en francés o traducidas al inglés que aún se conservan no conforman un todo completo. Sin embargo, algunos historiadores de la reina consideran que probablemente eran copias escritas para acusar a la reina María Stuart. La reina Isabel conduciría la investigación, sin determinar la culpabilidad de ninguna de las partes. Al final, el conde de Moray regresó a Escocia como regente, mientras la detenida reina María permaneció bajo custodia en Inglaterra. Isabel I había logrado sostener en el poder un gobierno protestante en Escocia sin tener que condenar ni liberar a su soberana legítima. En opinión de la historiadora Anna Fraser, fue uno de los juicios más extraños en la historia del derecho inglés. Se concluyó sin encontrar culpable a ninguna de las partes, ya que una regresó a Escocia y la otra permaneció presa. Se dio inicio así a unos 20 años de cautiverio, donde la reina fue viviendo en diferentes prisiones, fortalezas y castillos, donde viviría con las comodidades de un aristócrata, excepto que solo se le permitía salir bajo estricta supervisión. Isabel I consideraba que los reclamos dinásticos de su sobrina eran una amenaza seria para su reinado. Se sucederían conspiraciones para liberarla, que siempre eran abocadas al fracaso. Ya en 1584, María propuso una asociación con su hijo Jacobo VI y anunció que estaba lista para quedarse en Inglaterra y que se retiraría de la escena política, con lo que supuestamente abandonaría sus reclamaciones sobre la corona inglesa. Asimismo, se ofreció para participar en una liga ofensiva contra Francia. En cuanto a Escocia, propuso una amnistía general y apoyó la idea de que Jacobo VI debía casarse con el consentimiento de Isabel y también que no habría ningún cambio en asuntos de religión. Su única condición era la inmediata flexibilización de las condiciones de su cautiverio. Jacobo VI, su hijo, estuvo de acuerdo con la idea por un tiempo, pero luego la rechazó y firmó un tratado de alianza con la reina Isabel I, por lo que abandonó a su madre. La reina inglesa también rehusó la asociación,
porque no confiaba que su prima cesara de conspirar contra ella durante las negociaciones. Finalmente, en 1586, el jefe del espionaje de Isabel, Tomás Walsingham, acusó a la reina María de estar al corriente de conjuras de los católicos para liberarla y de un plan para atentar contra la reina Isabel. Esta conspiración ha sido conocida como la conspiración de Babington. La reina sería arrestada el 11 de agosto de 1586, juzgada y declarada culpable de delito de alta traición. Ella negó todos los cargos que le imputaban. Fue declarada culpable el 25 de octubre y sentenciada a muerte, casi por unanimidad. Y la reina Isabel I firmaría su sentencia de muerte, no exenta de preocupación por las consecuencias del hecho. María sería decapitada en el castillo de Fotheringay por orden de la reina Isabel I, la noche del 7 de febrero de 1586. Tras la ejecución, la reina fue sepultada en la catedral de Peterborough. Años más tarde, en 1602, su hijo, Jacobo I de Inglaterra e Irlanda y VI de Escocia, mandó exhumar el cuerpo de su madre, para que fuese enterrada con los honores de una reina en la abadía de Westminster, a solo 9 metros de su prima Isabel. Las vidas de María Estuardo, reina de Escocia, e Isabel I de Inglaterra estuvieron muy ligadas. Sin embargo, para curiosidad de muchos y a pesar de las leyendas populares o ficciones de cine y televisión, estas dos reinas, que estuvieron muy pendientes en su vida una de la otra y de haber vivido las dos en el mismo país, no llegaron a conocerse personalmente. Quizás si en lugar de ser enemigas, estas dos poderosas mujeres hubieran sido aliadas, hoy la historia sería diferente. Recientemente, un equipo internacional de criptógrafos encontró y descifró más de 50 cartas codificadas que María Estuardo, la reina de Escocia, envió en el siglo XVI. Las cartas, escritas durante su cautiverio en Inglaterra, fueron encontradas durante una búsqueda en los archivos en línea de la Biblioteca Nacional de Francia. El hallazgo ha sido descrito como el avance más importante sobre este tema en el último siglo. Durante mucho tiempo se sospechó de la existencia de estas cartas, pero se pensó que se habían perdido. El tema de las cartas es variado. En gran parte de estas, María intenta mantener un canal de comunicación seguro con sus simpatizantes en Francia. Otro tema recurrente es la propuesta de matrimonio entre su cuñado, el duque francés de Anjou, y la reina Isabel. Varias cartas se refieren a las negociaciones que se llevaron a cabo para su eventual liberación y posible regreso al trono escocés junto con su hijo, el rey Jacobo VI. Las cartas muestran definitivamente que María, durante los años de su cautiverio, observó de cerca y se involucró activamente en los asuntos políticos de Escocia, Inglaterra y Francia, y estuvo en contacto regular con muchas de las principales figuras políticas de la corte de Isabel I, y que fue una analista astuta y atenta a los asuntos internacionales. La vida de María Estuardo estuvo marcada por el conflicto, la intriga política y la tragedia personal. Sus circunstancias difíciles y su final trágico han contribuido a su imagen como una figura trágica de la historia y ha sido objeto de numerosas obras literarias y teatrales, y su destino ha generado simpatía y fascinación a lo largo de los siglos. Y así hemos llegado al final de esta historia, que espero que haya sido de su agrado. Si tienen alguna opinión sobre este interesante personaje o tienen algún material que aportar, por favor escríbanlo en los comentarios. Los leo. Gracias a todos los que vean el video. Chao. Nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.